Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo con mucho gozo en el nombre del que vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición estar juntos este día para meditar en la palabra de nuestro Dios. Por favor, mantengamos nuestras Biblias abiertas en el libro de Daniel capítulo 6. Vamos a meditar en este pasaje lleno de hermosas enseñanzas. Pero antes de eso, oremos al Señor. Padre, cuántas gracias te damos en esta hora porque nos permites el privilegio de ser tus hijos y disponernos, Señor, en este momento a meditar en tu santa palabra. Por favor, Padre, abre nuestras mentes, prepara nuestros corazones, Señor, háblanos este día de lo que tú tengas para nosotros, dánoslo, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, déjenme introducirlos de esta manera. El libro de Daniel no puede entenderse sin conocer los acontecimientos relatados en el capítulo número 1. Este capítulo nos sitúa en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Este Joacim fue el hijo mayor de Josías, un rey piadoso que había traído una importante renovación espiritual a su nación, pero su hijo Joacim era un hombre impío, carente de cualquier temor de Dios, que había conducido a Judá a su ruina espiritual y finalmente también a su cautiverio. Fue durante su reinado cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino por primera vez contra Jerusalén, y el Señor entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor. Se apoderó de la ciudad en el año 604 a.C., llevándose un primer grupo de cautivos a Babilonia, entre los que se encontraban Daniel y sus amigos. No solo fueron llevados, sino también seleccionados como lo mejor de lo mejor e instruidos en todas las artes y ciencias de los caldeos por orden del rey. En el mismo capítulo 1 vemos también que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con las costumbres de aquel imperio, manteniéndose fieles a Dios, llegando a convertirse en consejeros del rey. Y particularmente Daniel, lleno de la gracia de Dios, llegó a ocupar posiciones muy importantes dentro del gobierno babilónico. Esto solo como breve introducción, mis hermanos, porque hay tanto que podríamos decir sobre Daniel y los capítulos siguientes, pero hoy vamos a meditar en los acontecimientos de la primera parte del capítulo 6. Ya hicimos esta lectura en el tiempo congregacional, así que vamos de lleno con las enseñanzas. En este capítulo 6 se relatan acontecimientos ocurridos durante el reinado de Darío, rey del imperio medo-persa. Dijimos al inicio que cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, el rey Nabucodonosor, el rey era Nabucodonosor, por ahí del año 539 a.C. El imperio babilónico fue derrocado y sometido bajo el poder de Darío. Este rey, con la finalidad de tener el control absoluto de la nación conquistada, estableció un sistema político basado en algo parecido a 120 presidentes municipales que rendían cuentas a 3 gobernadores. Uno de estos gobernadores era Daniel. Versículo 3 del capítulo 6. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El rey era listo y enseguida se dio cuenta y observó en Daniel virtudes que no veían los otros, y le echó el ojo para ponerlo en un puesto por encima de los otros 2 gobernadores, lo que convertiría a Daniel en el principal funcionario del reino, solo por debajo del rey. Como era esperado, esto causó escozor y envidia en los demás funcionarios. Cuando digo escozor me refiero a una verdadera sensación de molestia, de incomodidad. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Tremendo, ¿no creen? ¿De cuántos de nosotros se podría decir algo así? Qué hermoso sería que las personas que están a nuestro alrededor en la vida cotidiana y que no forman parte de la familia cristiana pudieran ver esas cualidades en nosotros, sin faltas, sin vicios, fieles a Dios. Pero a veces nuestro testimonio, mis hermanos, dice lo contrario y nos cierra la puerta para compartir a otros del amor de Cristo. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Era tanto el encono, era tanta la envidia que sentían aquellos sátrapas y gobernadores hacia Daniel, que conspiraron y elaboraron un plan para quitar a Daniel de su posición y acabar con él definitivamente. Versículo 6. Entonces estos gobernadoras y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive.
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Es decir, nombraron representantes que en nombre de todos los funcionarios fueron al palacio y le presentaron al rey una iniciativa de ley que por un mes prohibiría hacer peticiones a cualquier dios u hombre que no fuera el rey. Y como en toda ley, su incumplimiento tenía una sanción. Bueno, pues con tal de librarse de Daniel, la sanción que ellos proponían era que quien incumpliera la ley fuera echado en el foso de los leones, es decir, pena de muerte, porque no se esperaba que nadie pudiera salir vivo de ahí. Los reyes en esos tiempos tenían su colección de animales y este Darío también tenía animales, tenía unos leones en una especie de cueva que era como un pozo hondo en forma de botella, con la entrada cubierta por una piedra. De manera que estos gobernadores y sátrapas demostraban que eran hombres astutos, que conocían bien al rey. Probablemente ese rey era como la mayoría de los reyes, era vanidoso, era soberbio, con un ego del tamaño de su reino. Y por supuesto al rey le pareció fabulosa la idea, porque además de enaltecerlo, mandaba un mensaje fuerte y claro que decía: yo soy el único que merece pleitesía y reverencias. Versículo 9: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Así que como vemos, el rey cayó en el garlito. Entiéndase por garlito, red de pesca en forma de embudo que tiene en la parte más estrecha una malla dispuesta de tal forma que una vez que entra el pez ya no puede salir. Y el rey cayó en él porque, aunque más adelante la Biblia nos enseña ahí en el libro de Daniel que el rey hubiera querido retractarse, no le fue posible hacerlo. De manera que la carnada había sido lanzada y solo faltaba que el pez mordiera el anzuelo. Y así iba a suceder. Hasta aquí ya tenemos bastante claro el contexto de lo que le ocurrió a Daniel, las altas esferas y niveles de influencia en los que él se encontraba en uno de los reinos más poderosos del mundo. Versículo 10: veamos cómo reaccionó Daniel cuando se enteró de la promulgación de esta ley, de este edicto por parte del rey. Dice la Biblia: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Sin ningún afán de enaltecer al hombre y sin olvidar que Daniel era quien era y estaba donde estaba por el poder y por la gracia de Dios, sí podemos observar, mis hermanos, en él cualidades deseables que todo cristiano debería tener. Una de las más importantes, además de su fidelidad a Dios, es que debemos verlo también como un ejemplo de intimidad con Dios en oración. De hecho, existe una conexión muy profunda entre ambas cosas. Y mientras vamos analizando lo que ocurrió en este pasaje bíblico, vamos descubriendo que Daniel llegó a ser el hombre tan importante y prominente que fue precisamente porque era un gran hombre de oración y porque tenía una relación sumamente estrecha con Dios. Partiendo del ejemplo de oración que Dios dejó a través de él en su palabra, vamos a aprender tres enseñanzas, 3 puntos basados en lo que le ocurrió a Daniel. En primer lugar, los cristianos debemos orar con determinación. La determinación es la fuerza que te permite conquistar sueños o afrontar situaciones difíciles. Es una fuerte decisión de continuar pase lo que pase. Versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. A pesar del peligro que esto representaba para él, cuando Daniel se entera de lo que estaba pasando, dice la Biblia que él se fue a su casa.
Él era un hombre importante, él pudo haber pedido audiencia con el rey y él pudo argumentar que a pesar de su alta posición no había sido tomado en cuenta para elaborar esta propuesta de ley, que no había sido convocado a la reunión, que no era cierto que todos se habían puesto de acuerdo, que era solo el complot de unos cuantos, etcétera, etcétera. Recordemos además que Daniel contaba con la consideración y el respeto del rey y pudo haber convocado a una sesión extraordinaria para intentar tumbar esa ley, pero él no hizo eso, sino que dice la Biblia que él se fue a su casa. No fue a planear cómo iba a ser para que estos malvados no se salieran con la suya, tampoco fue para autocompadecerse por su mala suerte, no fue para reclamarle a Dios que estuviera permitiendo aquello, no, dice la Biblia que él se fue a su casa a orar. Aunque seguramente su naturaleza humana, su inteligencia, sus virtudes, que por 70 años lo habían encumbrado a tal grado que reyes iban y venían y él seguía siendo de los hombres de confianza en aquel imperio tan poderoso, aunque probablemente su sentido común le decía, quizá debo dejar de orar, o tal vez deba hacerlo con discreción, y si mejor cierro las ventanas, y si mejor oro con los ojos abiertos, es solo un mes se pasa rápido. Daniel pudo haber hecho eso. Al final, Dios nos escucha aunque oremos con los ojos abiertos, pero Daniel decidió no hacerlo, porque él entendía que era necesario dar testimonio de la confianza que tenía en el Dios Todopoderoso. Daniel estaba decidido a seguirle dando gloria a Dios delante de los hombres a cualquier precio. Hoy día ya no somos echados en el foso de los leones, pero ¿qué de aquellos que han sido menospreciados, señalados, excluidos en algún círculo social o incluso despedidos de sus trabajos por causa de su fe en Cristo? ¿Hasta dónde somos capaces de soportar por honrar a nuestro Dios? ¿O qué obstáculos estamos dispuestos a superar para mantener nuestra comunión con Él en oración? A veces, mis hermanos, la lluvia es suficiente para detenernos. Cuando empiezan las lluvias, las pobres hermanas que cuidan la cadena de oración tienen que cubrir el tiempo de oración de varios hermanos, porque nada más llueve y ya no vienen a orar. En el caso de Daniel, la pena de ser echado al foso de los leones podría detener a cualquiera, pero no a Daniel. Seguramente que si la prohibición hubiera sido por solo un día, de todos modos, Daniel hubiera seguido siendo fiel en su oración y de igual manera habría sido señalado y habría sido condenado. Pero Daniel no podía dejar de orar, no solo porque había decidido mantenerse fiel a Dios, sino porque para este gran hombre de Dios, la oración era tan importante como respirar. ¿Quién de nosotros podría dejar de respirar 3 minutos? Pues Daniel tampoco podía dejar de orar. Él prefería que lo echaran al foso de los leones e incluso prefería perder su vida antes que dejar de orar, porque él no concebía la vida sin una comunión con Dios en oración. ¿Qué habríamos hecho nosotros, amados? ¿Qué hacemos cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Tenemos la misma determinación de acercarnos a Dios en oración cualesquiera que sean nuestras circunstancias? Yo no me imagino a Daniel dejando de orar porque ya va a comenzar el partido de fútbol, o porque ya es la hora de la novela, o porque ya empieza Exatlón, o ya empieza la academia. Y no es que esté mal ver el fútbol o ver la novela o cualquiera de los otros programas o hacer cualquier cosa que ustedes quieran, pero si eso se interpone en nuestra comunión con Dios en oración, tenemos que hacerlo a un lado. En segundo lugar, además de orar con determinación, mis amados, los cristianos debemos orar con regularidad. Nuevamente, versículo 10, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Daniel había consolidado a lo largo de su vida un hábito de oración muy fuerte. Él no empezó a orar cuando los sátrapas y gobernadores hicieron complot contra él. No, él ya tenía ese hábito. Él practicaba habitualmente la oración y por eso sabía perfectamente qué hacer en el momento de la dificultad. Hay muchos creyentes que están esperando que llegue la tribulación para empezar a orar. ¿Qué estás esperando tú para orar? Que tu matrimonio entre en crisis, que llegue la escasez económica, que las drogas, las pandillas, las malas amistades te roben a tus hijos, que tu hija tenga un embarazo no deseado, que de pronto tu hijo o hija te diga que es lesbiana, gay, bisexual, indeterminado o no binario,
que la ideología de género los confunda, ¿cuándo te vas a poner a orar? Daniel oró cuando se le presentó el problema porque él tenía el hábito de orar. Debemos orar, mis hermanos, cuando las cosas nos salen bien, pero también cuando las cosas nos salen mal. Debemos orar cuando estamos siendo prosperados, pero también cuando estamos en medio de la escasez. Y como todo medallista olímpico, que desde muy joven inicia su preparación, entrena arduamente y después de años de trabajo duro logra el tan anhelado objetivo de una medalla olímpica, nosotros debemos también ponernos a entrenar. Daniel empezó a practicar habitualmente la oración desde que era un joven y en el momento histórico que estamos leyendo en el libro de Daniel capítulo 6, siendo ya un anciano, Daniel seguía manteniendo ese hábito. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Eso no es un requisito, pero sí debemos apartar un tiempo específico como cuando compramos boletos para el cine y hasta llegamos antes porque queremos comprar en la dulcería, comprar nuestro combo y estar puntuales al inicio de la película. Hagan de cuenta que así es como debemos nosotros hacer una cita diaria, un espacio en nuestra agenda, todos los días a la misma hora para encontrarnos con nuestro Señor. Una cita a la que no podemos faltar, mis hermanos. Algo así como cuando andamos de novios y ya no podemos esperar más a que llegue la hora de encontrarnos con nuestra amada. Así debemos esperar nuestro tiempo a solas con Dios. Mis amados, cuando tomamos conciencia de la necesidad de orar, entonces aprenderemos a mantener una comunicación abierta con la torre de control en todo momento. ¿Cuánto de tu tiempo lo dedicas para encontrarte con Dios en oración? Amado hermano, amada hermana, si no estás dedicando tiempo para encontrarte con Dios, déjame decirte que tu vida espiritual está en problemas. En tercer lugar, además de orar con determinación y con regularidad, debemos de orar con gratitud. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Daniel sabía que estaba en serios problemas por esa ley recién promulgada, pero a pesar de ello, tenía razones para dar gracias a Dios. El solo hecho de ser su Dios ya era suficiente para estar agradecido. Hermanos, no sé qué penas y aflicciones puedan estar enfrentando ustedes, pero déjenme les digo que un verdadero cristiano que vive en plena comunicación con Dios, que vive bajo la gracia de Dios, debe tener siempre en mente un sinnúmero de razones para darle gracias. Fuiste escogido para salvación, Cristo bajó de su gloria y se encarnó para liberarte de la muerte eterna, perdonó tus pecados, te dio el regalo maravilloso de la vida eterna, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo, y por si todo lo anterior te parece poco, tienes a Cristo por amigo fiel y la compañía y consuelo de su Santo Espíritu. Dime si todo eso no es meritorio de estar agradecido en todo momento con Él, sean cuales sean nuestros problemas y nuestras circunstancias. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Por eso me encanta esta alabanza de Jesús Adrián Romero que se llama Yo te vengo a bendecir. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Debemos ser agradecidos, mis hermanos, en toda circunstancia, como nos enseña Daniel y como nos enseña también el apóstol Pablo en primera a los tesalonicenses cuando dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, cuando dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Como dice al final, y denle gracias. Daniel estaba en riesgo de perder la vida y aún así estaba postrado, dando gracias a Dios. Y los oídos de Dios, mis hermanos, estuvieron atentos al clamor de Daniel, y esto deja constancia de que por más difíciles que parezcan las adversidades, Dios puede ayudarnos si pedimos con fe. Daniel oró como si verdaderamente creyera que Dios lo iba a socorrer y Dios lo escuchó.
conocemos el resto de la historia, leímos esta parte en el tiempo de lectura congregacional. Dios lo salvó. Hermanos, cuando oramos, se abren los cielos y Dios derrama bendición sobreabundante, pero debemos orar como si realmente quisiéramos que Dios nos escuchara. Hay mucho por qué pedir, hay mucho pecado que cambiar, muchas actitudes que modificar. Hay que pedirle a Dios que nos proteja y que proteja a nuestra familia. Y por eso debemos acercarnos a Él y debemos orar con determinación, con regularidad y con gratitud. Solo así podremos encaminarnos hacia la fidelidad en oración que caracterizó a este hombre de Dios. Me refiero a Daniel. Dios nos permita, mis hermanos, ser conscientes de nuestra necesidad de orar. Es mi deseo que la palabra de esta mañana toque nuestros corazones y nos mueva a iniciar cuanto antes el desarrollo de un hábito de oración, porque solo así podremos tener la plenitud de vida que Dios quiere para nosotros y nuestras familias. Oremos. Padre, cuántas gracias te damos por tu palabra maravillosa, porque habla en nuestros corazones, porque nos da aliento, Señor, porque nos desafía, porque nos permite tener, Señor, un objetivo que alcanzar, Señor. En este caso, de ser mejores en el tema de la oración. Ayúdanos, por favor, danos la fuerza para poder seguir adelante en medio de este mundo lleno de tentaciones. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios les bendiga.